Como dijo el pastor Jensen, llegamos al final de nuestra serie de estudios del libro de Josué. Yo no sé si usted lo ha disfrutado, yo lo he disfrutado mucho. El Señor ha hablado muchas cosas en mi vida durante todo este tiempo, y especialmente como nos hemos enfocado en observar, ver este retrato de la fidelidad de Dios, cómo Dios cumple sus promesas. Él prometió, Él cumplió. Estamos en el último capítulo del libro, el capítulo 24. Y es este capítulo donde este hombre, Josué, se levanta nuevamente para juntar al pueblo, para llevarlos a una nueva reunión, esta vez de carácter especial. Si bien recuerda, la semana pasada hablamos en el capítulo 23 que él reunió también a los principales líderes de la nación y les habló desde su corazón, se despidió de ellos. Pero esta vez Él quiere dar instrucciones directas de parte de Dios. Recordemos que ya la tierra había pasado muchos años, ¿no es cierto?, donde ya habían tenido cierto reposo, cierta paz. La nación estaba dominada por completo. Pero esto también tiene algún peligro, porque mientras va avanzando el tiempo, la memoria nuestra es muy corta. ¿Sí? La memoria nuestra es muy corta, y mientras van pasando las acciones del pasado, mientras va pasando el tiempo, las batallas ganadas, ¿no es cierto?, los logros obtenidos van quedando cada vez más atrás, y tendemos a olvidarnos de ciertas cosas. Dios había tomado a la nación de Israel, la había traído desde Egipto, y Josué quiere hacer esto, recordarles, en cierta forma, el actuar de Dios. Este último capítulo tiene el propósito fundamental de mostrarle a la nación que ellos ya no eran un pueblo guerrero. Dios no los llamó para ser un pueblo conquistador, sino para ser una nación de servicio. La palabra servicio es una palabra que se repite muchas veces en este último capítulo. Una nación que esté dispuesta a adorar a Dios, a rendirle culto y a obedecer a su palabra. Esto es lo que quiere marcar Josué en este último capítulo. Si usted lee ahí en el primer versículo del capítulo 24, la palabra del Señor dice así: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes y a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Paremos ahí, paremos un poquito ahí, porque fíjese qué interesante es que Josué se para frente al pueblo, los reúne a todos en un lugar especial que ya vamos a revisar. Pero fíjense, las palabras de Josué son: así dice el Señor, así dice el Señor, Dios de Israel. Josué se para frente a la nación no hablando él, sino hablando de parte de Dios. Él estaba quería transmitir el mensaje directo de Dios en esta asamblea nacional delante de todos ellos. No era Josué el que estaba hablando, sino Dios a través de Josué. Y esto, ¿no es cierto?, tiene esta característica de que nosotros no lo podemos reconocer como un profeta, alguien que está hablando de parte de Dios. Josué ya no era un general en este último capítulo, sino un profeta, alguien que se levantó a hablar en nombre de Dios. En el capítulo 23, él se levanta para despedirse de la nación. En el capítulo 24, él se levanta como este profeta que está entregando las instrucciones de Dios, las palabras finales, lo que él podía entregar, ¿no es cierto? Pero fíjense qué maravilloso es este mensaje que viene directo de Dios. Y él llama a toda la nación, y fíjense, y los reúne en un lugar especial. Este lugar era Siquem. Siquem. Después vamos a ver, o podemos ver, ¿no es cierto?, recordar
este lugar, este valle que estaba ubicado entre los montes Ebal y Gerizim. ¿Recuerdan el capítulo 8, después de la conquista de Gai, cómo ellos se reunieron en este lugar, la parte del pueblo en un monte y la parte del otro pueblo, 6 tribus en un monte, 6 tribus en el otro monte? Y desde ahí, desde ese valle que se forma entre esos dos montes, ese lugar llamado Siquem, los profetas hablaron y recordaron la ley de Dios. Bueno, en este mismo lugar, Josué vuelve a reunir al pueblo, un lugar muy importante para la nación de Israel, pues cuando llegó Abraham por primera vez a la tierra de Canaán, se estableció en ese lugar. Y es en este lugar y bajo esta perspectiva que Josué comienza a hacerles un recuento de la historia de la nación, un recuento de la historia de la nación que comienza con la formación de la nación, allí en Génesis final del capítulo 11. Y él comienza diciendo, fíjense en este recuento que comienza ahí al final del capítulo 11 de Génesis y los va a llevar hasta el momento que están viviendo ellos. Toda esta parte de la historia, Josué les quiere hacer este recuento especial, palabras muy directas, frases muy cortas para recordarles cosas especiales. Comienza hablando de los patriarcas. Fíjate que él dice, y Josué dijo todo el pueblo, versículo 2, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a otros dioses, Y tomé a vuestro padre Abraham, versículo 3, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Antes de avanzar, no podemos dejar de mencionar algo maravilloso que ocurre en esta sección de este mensaje, de estas últimas palabras de Josué, desde el versículo 1, versículo 2, hasta el versículo 12. Josué lo que hace es este recuento de la historia de Israel. Pero fíjense qué maravilloso es que si usted hace una revisión rápida de los tiempos verbales utilizados en esta sección, se va a dar cuenta de algo maravilloso. Dios comienza diciendo ahí en el versículo 3, tomé. Después dice, logué, multipliqué, di. Versículo 4, di. Versículo 5, envié, herí, saqué. Versículo 6, saqué. Versículo 7 o 8, os traje. Versículo 8, los entregué, los destruí, no quise, os libré, os di. Se da cuenta que es maravilloso, es como Josué a través de este mensaje quiere resaltar algo. Dios es el que está guiando a la nación. Dios es el que está actuando. La gracia de Dios salta en estos pasajes. Dios, por pura misericordia, por su voluntad, por su actuar, es quien toma a un hombre desde el norte, desde Ur de los Caldeos. Él dice, ¿no es cierto?, mirando desde Siquem hacia el poniente, diciendo allá, al otro lado del río, es el río Jordán, ¿no es cierto? Allá, desde el otro lado del río es que tomé a un hombre. Desde allá lo tomó Dios a Abraham, 1700 kilómetros. Ahí está el mapita, muchas gracias César. 1700 kilómetros recorridos. Primero hacia la parte norte, a Aram con su padre, ¿no es cierto? Taré, perdón, sí, y con su hermano Nacor, su sobrino, su familia. Y ahí se establecieron. Y ahí Dios habló nuevamente a Abraham y lo llamó a la tierra que él le estaba prometiendo. La gracia de Dios es maravillosa, cómo se mueve, cómo es que toma a un hombre de la nada por su propio beneficio, o sea, su propia voluntad, perdón, y lo lleva a esta tierra y le hace esta maravillosa promesa, ¿no es cierto? Diciendo, de esta tierra es para ti, voy a hacer de ti una gran familia y a través de tu familia voy a bendecir a las naciones de la tierra.
Abraham llega a Canaán, fíjate, versículo 6, perdón, versículo 4. Empecemos al fin del versículo 3, perdón. Y le dice, multipliqué su descendencia y le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera, pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Nuevamente se va haciendo este relato de la historia. Toma a Abraham y a Sara, una mujer estéril, y desde ella, ¿no es cierto?, forma esta maravillosa nación, dando a Isaac primero, a Isaac le entrega a Jacob y a Esaú, Dios toma a Jacob y de Jacob forma la nación de Israel. Te vas dando cuenta, ¿no es cierto?, que a través de frases muy rápidas, de un relato muy rápido, lo que está haciendo Josué es así, recordarles esto a la nación de Israel, la gracia de Dios, la gracia de Dios, primero los patriarcas, pero luego fíjate que dice que los patriarcas descendieron a Egipto, llegaron a Egipto y estuvieron ahí por 400 años siendo esclavos. Y la segunda sección que quiere marcar bien fuerte en este recuento que está haciendo Josué es el éxodo de los 40 años en el desierto. Solo a través de 3 versículos. Fíjate que dice, entonces, perdón, al fin del versículo 4, y sus hijos descendieron a Egipto. Versículo 5, entonces envía a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice, conforme lo hice en medio de él. Y después os saqué, versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto, llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Y, perdón, versículo 7, pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió y vuestros propios ojos vieron lo que hice a Egipto. Paremos ahí. Te das cuenta cómo rápidamente Él va recordando, haciendo este recuento de la historia, ¿cierto? Los descendientes de Jacob descendieron a Egipto, llegaron a Egipto, estuvieron 400 años ahí, Dios levantó a un libertador, este libertador llamado Moisés, junto a su hermano Aarón. No dice mucho más que eso, ¿no es cierto? Dice, herí a la nación con plagas, herí a Egipto con plagas y salieron, los saqué. Fíjate, nuevamente dice, envié a Moisés, los saqué de Egipto, saqué a vuestros padres. Y cuando los egipcios salieron tras ellos, Dios puso, ¿no es cierto?, esta cortina de tinieblas, entre ellos una nación grande de 3 millones de personas. Imagínate cuán rápido pueden viajar 3 millones de personas perseguidas por carros y por caballos. Obviamente rápidamente ellos los iban a alcanzar, pero Dios se encargó de cubrir el paso. Envió las tinieblas, los protegió hasta que los llevó al mar. Y ahí en el mar pudieron cruzar en seco. Cosa que nos dice Josué en su relato, en su recuento, pero es obvio para ellos lo entienden perfectamente. Y fíjate, terminando el versículo 7, dice, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Este breve resumen de 40 años, ¿sí? 40 años son resumidos en esta pequeña frase, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. ¿Por qué? Porque Josué lo que quiere hacer es hacerlos recordar, hacerlos pensar en las maravillas de Dios, en la gracia y la misericordia que Dios había tenido hacia esta nación. Fíjate, no solo los hace pensar desde los profetas, el éxodo de los 40 años en el desierto, sino que también los triunfos que tuvieron contra los amorreos y los moabitas. Versículo 8 dice, entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros, los entregué nuevamente, ¿no es cierto?, y en vuestras manos, y tomaste posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de vosotros.
Ahí está, ¿no es cierto? Resumen solo en esas pequeñas frases las victorias obtenidas por Moisés antes de ingresar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Sus victorias contra Og y Sehón, reyes de los amorreos, cómo los derrotan a ellos y Moisés toma sus tierras y llegan hasta Moab, ¿no es cierto? Y ahí donde se encuentran con este famoso rey que yo creo que todos nosotros conocemos, Balac, ¿sí? ¿Por qué lo conocemos? No tanto por él mismo, sino porque él fue el que contrató a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Dios, ¿sí? Recuerda, ¿no es cierto? Este profeta fue pagado por Balac para maldijera al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Es lo que dice el versículo 9. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó, peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, y os libré de sus manos. Y ahí, ¿no es cierto? Dios humilla a este falso profeta y convierte la maldición en bendición. Convierte la maldición en bendición. En este rápido recuento, Josué continúa hablando, ¿no es cierto?, de estas maravillas que Dios había hecho. Dios es el que había actuado. Dios es el que lo había entregado. Dios es el que los libró. Versículo 11 les habla directamente a ellos de algo que ya recordaban ellos, que ellos ya habían visto con sus propios ojos la conquista de la tierra. Versículo 11 comienza diciendo, pasaste el Jordán y llegaste a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los heveos, los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco. Versículo 13, os di una tierra en que no habíais trabajado y ciudades que no habitáis, que no habíais edificado y habitasteis en ellas, y de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Fíjate qué maravilloso, ¿no es cierto? Es como el actuar de Dios, cómo es que ellos pudieron ver, y ahora estaba hablando de cosas que ellos vieron. Ellos vieron cuando el río se abrió. Ellos vieron cómo cayeron los muros de Jericó. Ellos vieron cómo rey tras rey fueron cayendo bajo el dominio de la nación de Israel, pero no por su fuerza, no por lo que ellos hicieron. Y es por eso que Dios les marca, ¿no es cierto?, esto de que envió delante de ellos avispas que expulsaron a los reyes, porque era el actuar de Dios, no fue su espada, sino que la intervención milagrosa de Dios. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos recalcado una y otra vez, cómo Dios actuó de forma milagrosa. Los muros cayeron sin que ellos hicieran nada. El granizo cayó, las rocas cayeron, los reyes se asustaron, el miedo invadió el corazón de ellos, no por lo que ellos eran, sino por el actuar de Dios. Y frente a eso, frente a ese recuerdo, frente a ese recuento que Josué, hace a la nación de Israel, ahora les presenta un requerimiento, un desafío. Fíjense que dice el versículo 14, ahora pues, estas palabras son importantes, después de todo lo que escucharon, después de toda la intervención de Dios, cómo Dios actúa en forma milagrosa, cómo podemos contemplar la gracia de Dios. Ahora que entendemos eso, fíjate que dice, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y servid al Señor. Ese es el requerimiento. El requerimiento es, después que vieron todo lo que Dios hizo,
después que vieron la magnitud de la gracia de Dios para con ellos, no hay otra cosa más que temer al Señor. No es el miedo, ¿no es cierto?, sino que el temor reverente a quién es Dios, al actuar de Dios. Ellos vieron al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios lleno de gracia, al Dios fiel. A ese Dios es el que tienen que temer y servir. Fíjate las características de este servicio. Este servicio es con integridad y con fidelidad, con integridad y fidelidad, con perfección. Eso significa integridad, ¿no es cierto? Perfección, un respeto, una honra que no tenga nada de qué temer. Increíble, ¿no es cierto? Es casi contraproducente. Pero el honrar a Dios debe ser desde esa forma, ¿no es cierto? Con sinceridad y perfección de corazón, integridad. Este temor a Dios debería acercarlo al servicio a Dios, acercarlos a servir a Dios, pero a la vez alejarlos de los dioses ajenos. Dice, ¿no es cierto? Versículo 14, quitad de delante de vosotros, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. Es interesante, ¿no es cierto? Porque él no se olvida y no quiere que la nación se olvide que Dios sacó a Abraham al otro lado del río de una nación pagana, con una familia pagana, porque él comienza diciendo que estos hombres a quienes Dios trajo desde allá, desde Ur, eran adoradores de otros dioses. Lo dice en los primeros versículos, ¿no? Ellos servían a otros dioses, pero Dios tomó a Abraham como un hombre especial, a quien Dios le habló y él escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios. Pero ya no tenemos que servir a esos dioses, ni tampoco a los que trajeron desde Egipto. ¿Quién es el único Dios a quien hay que temer y servir? El que actuó con gracia, el que les guió, el que los liberó, el que construyó de ellos, el que hizo de ellos una gran nación. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no tenemos que lidiar con nuestros propios dioses? Servir a otros dioses que no es nuestro Dios. Y usted me dirá, no, pero yo ya dejé la idolatría, dejé las estatuas, ¿no es cierto? No. Si entendemos que ídolo es todo aquel que ocupa el lugar de Dios y a quien de alguna manera nosotros servimos. ¿Quiénes son nuestros dioses? Nuestro trabajo, nuestras posesiones, nuestros logros. Aún nuestra familia se puede convertir en nuestro ídolo, en nuestro Dios, que nos aleja del verdadero Dios. Josué quiere llevar al pueblo a una elección personal. El pueblo podía elegir en ese momento a quién debía servir. Fíjate el versículo 15. Dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Maravilloso versículo, ¿no es cierto? Casi todas las casas del mundo cristiano tienen este versículo colgado en algún lado, ¿sí? En casi todas las casas de un cristiano tú vas a encontrar en algún lado este versículo puesto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Casi de manera que no entienden realmente lo que están diciendo. Porque lo que está mostrando Josué hoy a la nación en este momento es una elección que ellos tienen que hacer, una elección personal. Ellos tienen que enfrentarse ante Dios y tomar esta decisión
servicio, de un compromiso al Señor. Y que si es que ellos estaban escogiendo servir realmente al Señor, debían dejar de lado cualquier otra cosa que sustituyese al Señor, que tomara el lugar de Dios en nuestra vida. Y les vuelvo a decir, no estamos hablando de una estatua de yeso, sino que estamos hablando de cosas que ocupan un lugar en tu corazón, que desplazan a Dios del centro del corazón. Maravilloso es entender que lo que está haciendo Josué es diciendo al pueblo que ellos podían escoger, pero no tenían otra opción que no sea escoger a Dios. No es que yo escojo uno al otro, ¿sí? Josué no los está enfrentando a esta decisión, ya yo sirvo a los dioses y me alejo de Dios, no. Lo que Josué está diciendo es que ellos podían elegir con todo su corazón servir a Dios. Podían tomar esta maravillosa decisión de servir a Dios. No había otra opción. No es que había una opción A y una opción B. Hay solo una opción, servir a Dios. Porque cuando yo contemplo la maravilla de Dios, cuando yo contemplo la gracia de Dios, no tengo otra opción. No tengo otra opción que no sea caer de rodillas ante nuestro Dios, temerle de corazón, servirle con integridad, con sinceridad, con fidelidad. Si tú no adoras a Dios, terminas adorando a otros dioses. El punto es que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y con esto Josué quiere ser directo y claro, queridos. No es que ellos tenían la opción de adorar a dos dioses. Decir, yo soy del pueblo de Dios, pero adoro a este Dios. No, el Señor lo dijo más adelante, no podemos servir a dos dioses. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. El Señor nos enfrenta frente a esa realidad, ¿no? Eso es siempre en nuestra vida. Tenemos dos opciones, pero es una nomás la que debemos seguir. A esa verdad es que quería enfrentarlos Josué. Y el pueblo ante esa verdad responde, fíjate que lo que dice el versículo 16, y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. El pueblo hace una elección y esta elección se basa en tres cosas que son muy lógicas para ellos. Fíjese, primero, el Señor los había liberado de Egipto. El Señor los había sacado de Egipto y los había liberado de Egipto. En segundo lugar, el Señor había hecho grandes señales y los había guardado durante todo el camino en el desierto. La protección de Dios había estado con ellos. Y en tercer lugar, Dios les había entregado la tierra de Israel. Dios había sido fiel a sus promesas. Como Dios hizo estas tres cosas, no hay otra cosa que hacer que no sea servir al Señor. Fíjate, ellos repiten en tres ocasiones esta afirmación. En tres ocasiones. La primera de ellas es la que vemos aquí al final del versículo 18, ¿no? Dice ellos, nosotros pues serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Nosotros vamos a servir al Señor y lo haremos de corazón porque Él es nuestro Dios, dice.
Y es maravilloso cómo responde Josué ante esta afirmación. Fíjate el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir al Señor. ¡Wow! Un palo inmediatamente. Nosotros vamos a servir al Señor. Y él le dijo, no pueden. Qué desánimo, ¿no? Cuando están con toda la pila, con todo el ánimo, diciendo, vamos a hacerlo porque reconocemos lo que Dios hizo entre nosotros. ¡Pum! Josué les dice, no puede. Pero les da la razón por la cual no puede. Fíjate cómo continúa el versículo 19. Porque el Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra integridad ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho bien. Y la verdad es que ellos tenían todas las ganas, todo el deseo de servir al Señor. Pero Josué los enfrenta con esta verdad, no pueden, porque están totalmente lejanos de Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y lo que busca en su pueblo, que le sirva con corazón sincero, como dijo antes, ¿no es cierto? En santidad, en santidad. Él es un Dios celoso, no va a compartir su gloria con otros dioses. Él es el único Dios. Y es por eso que Él les dice, no perdonará vuestra transgresión y vuestros pecados. ¿Por qué? Porque en cierta forma ellos estaban hablando de la liviandad de sus palabras, desde la liviandad de sus palabras. Lo que Dios está pidiendo es fidelidad, fidelidad, que ellos puedan ser fieles a Él, que puedan servirlos en santidad, porque la infidelidad va a ser de parte de Dios sancionada. Dice, Él se volverá y os hará daño, porque Dios lo dijo. Recuerdan, lo hemos leído desde allá, desde el Deuteronomio, cuando Dios le dijo, si ustedes son obedientes, va a venir bendición. Si no son obedientes, la maldición va a venir sobre vosotros. Ese es el trato de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de su nación? Obediencia. Obediencia. Más adelante, fíjate, versículo 21, dice, si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho bien. Versículo 21, respondió el pueblo y dijo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Ahí está la segunda vez que dice lo mismo, ¿no? No, sino serviremos al Señor. Este no es un no enfático. Ellos están aceptando esta responsabilidad de servir al Señor y lo confirman, ¿no es cierto? Diciendo, no, vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor porque no hay ninguna otra opción. No hay una opción B. Recuerden que les dije antes, no hay una opción B. Dios está buscando que le sirvamos. Espera que le sirvamos. A quienes nos declaramos adoradores de Dios. Hermano, usted no tiene una segunda opción. No tiene un plan B. Si usted está en la familia de Dios, si usted es parte de la familia de Dios, la opción es debemos servir a Dios. Por eso es que Josué se levanta ante el pueblo y dice, no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo lo que voy a hacer es servir a Dios, porque le temo, porque le temo. Y este es el desafío a ellos es sirvan a Dios, sirvan a Dios. Y ellos están diciendo, no, vamos a servirlo. Y lo que pasa con esta segunda repetición es que los está haciendo a ellos responsables frente a Dios.
los está haciendo responsables frente a Dios porque están estableciendo un pacto con Dios y están diciendo, no, lo que vamos a hacer es servirte. Y ante este pacto, fíjate qué es lo que dice después el versículo 22, y Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y ellos dijeron, testigos somos, testigos somos. Ellos habían repetido 2 ocasiones, no, vamos a servir al Señor, vamos a servir al Señor. Y Josué les dice, bueno, acuérdate, Inés, que por la boca muere el pez. Ustedes lo dijeron. Ustedes lo marcaron y lo proclamaron frente a Dios mismo. Y ustedes son los que van a testiguar contra ustedes mismos. Sus palabras van a testiguar contra ustedes. ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? Que estamos en el último capítulo del libro de Josué. Si tú sigues en tu Biblia, viene el libro de Jueces y vas a darte cuenta cómo es que se cumple esto. Cómo es que ellos abandonan a Dios, cómo es que ellos se alejan de Dios y viene el juicio de Dios sobre sus vidas una y otra vez en este círculo vicioso casi, ¿no es cierto? En el cual ellos se acercan a Dios, buscan a Dios, abandonan a Dios, vienen los enemigos, viene el juicio de Dios y ahí se está repitiendo este círculo. Quizás en algún momento lo vamos a estudiar, pero más adelante. Pero fíjate, sigue diciendo el pueblo, versículo 24, y el pueblo respondió a Josué y al Señor, perdón, y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos. Una tercera ocasión. ¿Te das cuenta, no? Al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Están parándose firme ellos, ¿no es cierto? Y diciendo, sí, vamos a hacerlo. Vamos a obedecer, vamos a servir, vamos a obedecer a la voz de Dios. Entonces, versículo 25, Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Ellos obedecen, ellos se paran frente a Josué y frente a Dios y aceptan servir a Dios, aceptan obedecer a Dios, a limpiarse de los ídolos, porque todo esto conllevaba eso, ¿sí? Si tú decides servir a Dios, tienes que hacerlo en integridad y perfección, en limpieza, en fidelidad. Entonces eso implica que tienes que sacar de ti, de tu vida, todo aquello que te aleje de Dios, todo aquello que ocupe el lugar de Dios, todo aquello que quiera ocupar el número 1 en tu vida, en tu lista de prioridades. El número 1 es Dios. Él no comparte ese lugar. Y cuando ellos decidieron sacar los ídolos, es que pueden estar limpios en santidad para servir a Dios. Queridos hermanos, el desafío para cada uno de nosotros es levantarnos, decir a Dios, tú ocupas el primer lugar en mi vida y servirle. Dios no está buscando creyentes que estén sentados en el banco, mirando el partido. Dios no quiere espectadores. Dios quiere personas que estén sirviendo en la cancha, jugando. Eso implica una preparación. Eso implica una disciplina. Eso implica dejar cosas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Josué le dijo al pueblo, yo estoy listo. Ya estoy listo. Salto a la cancha. Este compromiso que la nación hace con Dios es escrito en este libro, en piedras, ¿no es cierto? Y que son puestas ahí en Siquem como un memorial del compromiso de Dios, o perdón, del compromiso del pueblo con Dios, para que todos aquellos que pasaran por ahí y lo vieran, recordaran ese compromiso que el pueblo tomó con Dios, que el pueblo hizo con Dios.
y están puestos ahí en Siquem. Lugar maravilloso, ¿no es cierto? Como dijimos antes, lugar importantísimo para la nación de Israel. Pero fíjate, Josué hace un recuento. Josué mueve al pueblo a tomar, a aceptar estos requerimientos de parte de Dios y a verdaderamente servir a Dios de corazón. Pero el libro termina siendo un recuerdo de los líderes. Esta parte final del capítulo 24, como dicen los comentaristas bíblicos, ¿no es cierto? Obviamente no es escrita por Josué, pues relata su muerte, ¿sí? Muchos atribuyen esta última parte del libro a Fines, hijo de Eleazar, quien toma el lugar de sumo sacerdote después de la muerte de Eleazar. Y esta última parte hace un recuento de los líderes que ya van muriendo. Fíjese, el versículo 29 termina diciendo, os dice, y sucedió después de estas cosas, después que hicieron todo este pacto con Dios, Josué los despidió a sus respectivos lugares, ¿no es cierto?, a sus heredades, dice el versículo 28, dice, y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Cumplió su trabajo, murió. Josué murió y la vida de Josué queda resumida a un calificativo maravilloso. Fíjense qué es lo que dice el versículo 29. Y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Si tú recuerdas cómo comenzamos este libro, por allá por el mes de abril, en el capítulo 1 y el versículo 1 dice así, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Fíjate, cuando comenzamos el libro, comienza hablándose de Josué, siervo o ayudante de ¿quién? De Moisés. Y maravillosamente el Espíritu Santo pone un epitafio glorioso sobre la tumba de Josué, diciendo, Josué, hijo de Nun, siervo ya no de Moisés, ya no de un hombre, sino que siervo de ¿quién? Del Señor. Siervo del Señor. Qué maravilloso sería, hermanos, terminar nuestras vidas y que nuestro epitafio dijera simplemente esto. Aquí está, Patricio, siervo de Dios. Qué maravilloso sería llegar al fin de nuestras vidas con este reconocimiento de parte de Dios. Porque sabes que el versículo 30 sigue diciendo, y lo sepultaron en la tierra de su heredad en Timnat-Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. No se dice nada más de la muerte de Josué, ¿te diste cuenta? Cuando Moisés murió, te puedes leer al final del libro de Deuteronomio, el pueblo hizo duelo, lo lloró por muchos días y dice muchas cosas que hicieron ellos por Moisés en duelo, ¿no es cierto?, en señal de dolor por la muerte del líder. Pero terminamos el libro de Josué diciendo que Josué murió y lo enterraron en su heredad al norte del monte de Gaz. Hay una historia, ¿no es cierto?, o la tradición judía dice que Josué fue enterrado en ese lugar, el monte de Gaz. Gaz significa montaña temblorosa, montaña temblorosa. Y la tradición judía dice que el nombre de este monte obedece a que el sepelio de o al sepelio de Josué, a la muerte, el entierro de Josué, porque fue para reprochar la actitud de la nación de Israel
que no guardó duelo por Josué. Y en honor a ese hombre Dios, cuando fue sepultado, el monte tembló. Es lo que dice la tradición judía, ¿sí? Por eso el monte se llama Gaz. Pero yo creo, mis queridos, que Josué al fin de su vida no estaba esperando la gloria personal. No estaba esperando ser reconocido por los hombres, sino que se fue con una sonrisa, como decimos acá, ¿no es cierto?, de oreja a oreja, al escuchar ese epitafio que acabamos de leer, ¿no es cierto? Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Es lo que él buscó toda su vida, es lo que él quiso hacer toda su vida. En los últimos días de su vida, él se paró frente a la nación y dijo: yo voy a servir al Señor, no sé lo que ustedes van a hacer. Después habla del entierro de José, cómo trajeron sus huesos, cómo fueron vueltos a la tierra, ¿no es cierto? Cómo muere también Eleazar, una persona importante también, ¿no es cierto? Siempre comparan Josué y Aarón, perdón, Moisés y Aarón, Josué y Eleazar. Son el líder y el sacerdote guiando al pueblo desde el éxodo hasta la conquista de la tierra. Este hombre también muere probablemente muy cercano con Josué. Pero quiero terminar pensando en esto, mis queridos hermanos. Josué es el libro de la dependencia, de un hombre que dependía de Dios, que no hizo nada que no descansase en Dios. No eran los carros de guerra de Israel que Israel tenía, ni los ejércitos entrenados que lo llevaron a la conquista, sino la obediencia dependiente de Dios. Recuerden que repetimos una y otra vez cómo Josué obedeció a Dios. Cómo Josué obedeció las palabras de Dios. Es por eso que podemos leer al final de este libro las palabras que aparecen ahí en el capítulo 21 de Josué. El capítulo 21 y el versículo 43, que dice: de esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, sino que el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas, todas, todas se cumplieron. Escuchemos la siguiente alabanza.
hacer otra cosa que levantarnos en este requerimiento que Dios hace a cada uno de nosotros. Queridos, no podemos permanecer sentados cuando contemplamos la fidelidad de Dios. No podemos permanecer simplemente como espectadores viendo la gracia de Dios. Debes ponerte en pie. Debes ponerte en pie. Y hoy te quiero invitar a eso. Ponte en pie frente al Señor. Y dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Quiero servirte. Quiero servirte en integridad, en fidelidad. Quiero sacar de mi vida todo aquello que ocupe tu lugar para ponerme en pie y clamar lo que clamaba el salmista ahí en el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad.